Buen día, mi nombre es Joan Mendoza, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica del SEAD Yopal y esta es la sustentación de la práctica 1 del curso de software para ingeniería. Entonces tenemos por aquí la guía de actividades donde nos dice instalar MATLAB y realizar las siguientes operaciones aritméticas. Manejo de número de enteros donde debemos asignar una variable, el valor de una resistencia en unidades de ohmios y convertirla en miliohmios y megaohmios. Bueno, tenemos por acá el proceso realizado en MATLAB. Entonces lo que se hizo pues básicamente, bueno, estos dos comandos son para borrar el command window y para borrar el workspace, para tener la pantalla en blanco. Entonces lo que hice fue una variable de entrada donde el usuario ingresa un dato y se guarda en esta variable R1 de resistencia y dos variables más, una para convertir en miliohmios, este M1, donde multiplicamos el valor ingresado por 1000, y una para convertir en megaohmios, donde el valor ingresado lo dividimos. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es imprimir un texto y declarar, en este caso miliohmios, la primera variable M1, y lo mismo acá, imprimir un texto y declarar la segunda variable. Entonces sería esto, ingresa el valor en ohmios, por ejemplo 29.000, y el resultado sería aquí por ejemplo, entonces el valor en miliohmios y el valor en megaohmios. Bien, dice números reales. Asigne a una variable el valor de la capacidad de almacenamiento de un disco duro y calcule su valor en unidades bytes y kilobytes. Entonces por este lado tenemos el proceso realizado para, bueno, generalmente los discos duros tienen capacidad en gigabytes. Entonces lo que hice, un valor de entrada, una variable llamada gigabytes, y dos variables más, una para convertir en bytes y otra en kilobytes, las podemos ver acá, y básicamente imprimir el texto y declarar cada una de las variables. Entonces sería, ingrese la capacidad del disco duro en gigabytes, por ejemplo 500 gigabytes. La capacidad del disco en bytes es un número bastante grande, y la capacidad del disco en kilobytes está acá. Bien, manejo de vectores. Leer el valor de un ángulo en notación decimal y almacenar en un vector de orden 3 el valor de dicho ángulo, pero en notación sexagesimal. En primera celda los valores grados, segunda celda minutos y tercera celda en segundos. Bueno, entonces aquí lo que hice fue definir una variable de entrada donde el usuario ingresa el valor en decimales. Luego definí otra variable que se va a llamar grados, donde lo que hacemos es a ese valor, variable a que ingrese el usuario, tomamos solo la parte entera y serían los grados. Para los minutos, entonces a este valor que ingrese el usuario le resto la parte entera con esta función floor y multiplico por 60. Y para los segundos lo que hago es tomar la variable minutos anterior y le resto el entero del resultado de ese minutos y lo multiplico por 60. Bueno, aquí lo que hice fue definir tres variables más para redondear mi resultado a números enteros. Entonces lo que hice es poner una variable llamada g, que sería en este caso los grados, y lo que digo es que me redondee con esta función round, me redondee el resultado de grados, el resultado de esta variable me lo redondee a un número entero, lo mismo para minutos y lo mismo para segundos. Entonces, para declarar el resultado, lo que hago es poner esta variable que se va a llamar vector, donde pongo grados, minutos y segundos, que son estas variables de acá donde el resultado de las operaciones estaría redondeado. Entonces lo que hago aquí, bueno, poner un texto, el valor del ángulo de notación sexagesimal es, y declaramos el vector, la variable de acá. Entonces sería la operación de la siguiente manera: ingresa el valor del ángulo en decimales, por ejemplo 10.456, y me dice el valor del ángulo de notación sexagesimal es 10 grados 27 minutos 22 segundos. Listo.
Manejo de matrices. Seleccione dos matrices de números reales A y B de orden 4 por 4 y realice operaciones de suma, resta y multiplicación. Entonces, para las matrices, tome en este caso una matriz A y una matriz B de orden 4 por 4. Entonces, tenemos acá 1, separamos con punto y comas, 2, 3 y 4. Y lo mismo para la B. Lo que hago es declarar tres variables más, bueno, aquí tenemos la A y la B de las matrices, y tres variables más, suma, resta y multiplicación. Sumo A con B, resto A con B y multiplico A por B. Y lo que hice fue poner un texto y declarar cada una de las variables. La suma de la matriz A y B, declaro la variable de suma, y igual acá, la resta de la matriz A y B, declaro la variable de resta, que está acá, y la multiplicación igual. Y el resultado sería operación con matriz 4 por 4, un texto que define acá, y de acuerdo a estas dos matrices me dice, la suma de la matriz A y B es, aquí tenemos la resta de la matriz A y B, y la multiplicación de la matriz A y B. Bien, manejo de funciones predefinidas. Consulte tres funciones predefinidas en MATLAB para el manejo matemático y realice un ejemplo con cada una de ellas donde se evidencia su aplicación. Bueno, para las funciones predefinidas, entonces tenemos acá tres variables, y a esas tres variables les hice una función. Por ejemplo, la primera es función de raíz cuadrada. La función es esta, sqrt, y le estoy diciendo que me saque la raíz cuadrada de la variable x, en este caso 4. Tengo la función de redondeo, que la utilicé en ejercicios anteriores de vectores para redondear un número decimal a enteros, y le estoy diciendo que me redondee y, o sea, este de acá. Y función fracción, utilizo la función rats, donde le digo que me expresa en fraccionarios el número en la variable z. Bien, bueno, porque me faltó por aquí estos dos para que me borre el coma window cuando ejecute. Entonces, dice acá, función de raíz cuadrada, la respuesta es 2, es decir, la raíz cuadrada de x, de 4, 2. Función de redondeo, la respuesta es 9, es decir, redondear este número al entero próximo, y en este caso sería 9. Y tenemos la función fracción, donde le digo que me exprese en fraccionarios a este número 0.5, y en fracciones 1 sobre 2 o medio. Bien, y último punto, realiza el siguiente programa, un programa que genere tres números aleatorios entre 1 y un límite superior. Esos tres números deben imprimirlos ordenados en forma ascendente o descendente. Tanto el límite superior como el orden ascendente o descendente lo establece el usuario. Bueno, entonces para los números aleatorios tengo el siguiente proceso, donde lo que hago es definir una variable de entrada como límite superior, y le pongo, imprimo un texto aquí donde le digo al usuario que se van a mostrar tres números con límite inferior 1 y que digite un número para definir el límite superior. Entonces defino una variable que se llame números, donde con la función randy defino los tres números aleatorios. Entonces el límite inferior sería 1 y el límite superior es la variable de entrada que me ingrese el usuario, sería el límite superior para generar los tres números aleatorios. Y aquí de 1 a 3 porque vamos a generar 3. Entonces imprimo un texto, los números son, y defino la variable números que me acaba de generar con la función randy. Bien, ahora otra variable de entrada que se llama elección, donde le pido al usuario que decida cómo quiere mostrar los números, si ascendente o descendente. Entonces los números serán organizados a su elección, digite 1 para ascendente o 2 para descendente. Listo, entonces aquí guardo elección, que es lo que el usuario quiera, organizarlos ascendente o descendentemente, y entonces le digo, si ese número que ingresa el usuario en la variable elección es igual a 1,
entonces utilizo la función sort para organizarlo de manera ascendente, sort, y defino una variable números, que es esta de acá. O sea, a este generado aleatoriamente, que es números, con la operación función randy, los organizo con la función sort de manera ascendente. O si el valor ingresado por el usuario en la variable elección es 2, entonces le digo que me organice números de forma descendente. Básicamente es eso y el resultado sería así. A continuación se mostrarán tres números con límite inferior 1, digite un número para definir el límite superior, entonces le digo quiero que mi límite superior sea 22. Bien, entonces él me dice los números son 18, 20 y 3. Y los números serán organizados a su elección, digite 1 para orden ascendente o 2 para descendente. Bien, entonces 1 para ascendente y me dice que la respuesta es 3, 18 y 20. Me los organizó de forma ascendente. Ahora podemos hacer la prueba de forma descendente digitando el 2 y vemos que a los valores generados me los organizó de manera descendente. Bueno, este ha sido el desarrollo de la actividad de la práctica número 1. Muchas gracias por su atención.